A continuación seguiremos con la parte 2 del video sobre la geología del petróleo en Guatemala. En esta diapositiva podemos ver alguna revisión de datos en la exploración petrolera en Petén. La exploración petrolera en Petén se inició en los años 30 y tuvo varios tipos de exploración, haciendo líneas sísmicas, haciendo algunos pozos exploratorios. Y llegamos a ver que en las diapositivas anteriores que también la exploración llegó también a Belice y la cuenca Corozal. Eh, Tanto en Guatemala como en Belice se ha encontrado petróleo de 12 a 40 grados API. Los petróleos más livianos se encuentran en la cuenca sur de Petén y los más pesados en la cuenca norte. En 1970 se encontró el primer campo de petróleo en Tortugas. Sin embargo, este no fue totalmente desarrollado. Y posteriormente a esos campos se descubren 12 campos petroleros más. Y el último de ellos se descubrió en 1988. El área de Petén Sur llegó en 1998 a alcanzar una producción promedio de 25,000 barriles diarios, que también incluye la cuenca de Petén Norte, que es donde está Shan. Eh, el petróleo sufre el efecto que les he contado de la Coca-Cola, que cuando ustedes empiezan a succionar la pajilla de la Coca-Cola se acaba. Es igual con todos los campos petroleros. Al empezar a producir, los mismos empiezan a declinar su cantidad tanto de petróleo como presiones y ciertas características que van mermando debido a que la cantidad de petróleo que había va disminuyendo. Vemos que Belice reporta una producción diaria pequeña de 3.300 barriles de petróleo y proviene básicamente de dos campos petroleros descubiertos en 2005 y 2007. En el año 2012, el Ministerio de Energía y Minas hizo una ronda de licitación para realizar actividades en 7 áreas de la cuenca de Petén. Eso tratando de incentivar la producción. De estos 7 áreas se lograron promover, creo, si no estoy mal, cerca de 5 contratos que fueron adjudicados. Sin embargo, debido a la baja de los precios del petróleo, la intención de explorar y producir bajó en algunos de los campos que se dieron otorgados en ese momento, ya que el petróleo ha caído considerablemente de precios respecto a los que habían en la década de los 2000. Actualmente, por ejemplo, en estos días hasta tuvimos momentáneamente precios negativos en el petróleo. Aquí viendo la cuenca Petén podemos ver en primer lugar las cuencas, perdón, la geología de Guatemala. El mapa geológico de Guatemala, como ustedes lo vieron cuando llevaron geología, es básicamente rocas sedimentarias en el norte, en esta sección de acá, rocas metamórficas al centro, especialmente en el contacto de fallas entre la placa norteamericana y la placa caribe, y rocas volcánicas aflorando en esta área por subducción y todos los materiales que se erosionan a lo largo del año son depositados en toda esta gran planicie. Entonces tenemos aquí una gran planicie de inundación que está rellenada de materiales sedimentarios provenientes de las rocas volcánicas acá. En las rocas volcánicas pueden ver que tenemos dos tipos de rocas, las cuaternarias que son las café oscuro y las café claro que son las de edad terciaria. Aquí es la misma subdivisión en roca, haciendo ya algunos, subdividiendo las diferentes áreas en sus diferentes unidades. Aquí hemos quitado todas las rocas metamórficas y las rocas volcánicas. Entonces vean que en Guatemala habrían posibilidad de cuencas sedimentarias, todas estas que han quedado aquí vislumbradas. Vemos aquí la cuenca Petén, tenemos el área de la cuenca de Izabal, en esta área de acá, y tenemos la cuenca Pacífico acá.
Entonces, posibilidad de petróleo de cajón donde, pues sería solamente en la parte norte del país y probablemente acá en la parte del Pacífico del país. Sin embargo, los estudios han dado más posibilidad de gas que de petróleo. Entonces, esta sería la cuenca Pacífico, la cuenca de Izabal, y aquí tenemos la cuenca de Petén. La cuenca de Petén la hemos dividido en dos. Más o menos aquí estas son las montañas mayas. ¿Ve? Entonces tenemos Petén Norte y Petén Sur. Todo esto produce una gran elevación acá que se le llama el Arco de la Libertad y es lo que separa la cuenca norte de la cuenca de Petén Sur. Aquí tenemos la fisiografía, se pueden ver todos estos plegamientos que están acá, miren, se dan por el mismo choque de la placa Caribe que está tocando acá con la placa norteamericana y produce esta gran cantidad de pliegues que podemos encontrar en México. Entonces, vean que Guatemala es levemente afectada por estos plegamientos. Aquí vean que los plegamientos se ven en superficie, pero en Guatemala todo eso está relleno de sedimentos y esos pliegues se pueden ver pero en profundidad. Hacia el norte tenemos este sería el Arco de la Libertad, ¿no? Y tenemos acá Petén Norte. Entonces tenemos que acá la estratigrafía es básicamente más plana y no tiene tantos pliegues como Petén Sur. Eso sería como una idea para el examen. Entonces aquí están las tres cuencas nuevamente con el mapa fisiográfico que pueden ver abajo. Y aquí tenemos el contexto geológico regional para Guatemala propiamente dicho. Y tenemos la plataforma Yucatán, el Arco de la Libertad, que es básicamente las rocas metamórficas e ígneas que hay acá en las montañas mayas. Tenemos el área de plegamiento en Chiapas, el campo Shan, que es uno de los más importantes productores de Guatemala. Y tenemos la subdivisión de Petén Sur y Petén Norte. Petén Sur llega un poquito más para acá, que aquí la figura fue un poco... le está quitando un poco de espacio a Petén Sur, es más grande la zona. Y vean la plataforma Yucatán, que sería todo eso. Eso representa un antiguo mar poco profundo que se ha ido levantando probablemente por isostasia. Si quieren ir a Petén, pues básicamente se puede hacer por carretera partiendo de Guatemala, que queda acá. Vamos por Alta de La Paz, pasamos a Chisec y ahora ya hay un buen camino de aquí a Chisec y podemos llegar al área petrolera de Rubel Santo. De aquí para llegar al área del Naranjo también hay algunos caminos que podemos tomar acá, mira. Perdón, de aquí para acá y llega hacia el área Naranjo. El área Naranjo pasamos a Laguna del Tigre y aquí es donde se encuentra Shan. Como anécdota, el petróleo ha sido ligeramente acusado de que ha sido una de las actividades que ha permitido la colonización del Petén. Básicamente con las trochas petroleras, atrás venían indígenas principalmente quechíes que iban tomando las áreas donde iban pasando los caminos. Con el tiempo estos indígenas hacían áreas de siembra, el área se agotaba, avanzaban más y vendían las zonas a los finqueros que venían detrás de ellos comprando tierra. También hubo una organización que se llamó el FIDEP, que era un instituto de fomento y desarrollo para Petén, y otorgó muchas tierras y fincas para estabilizar la propiedad aquí en Petén y evitar la invasión de mexicanos. Eso fue una política que se realizó en los años 70. Aquí tenemos los campos que podemos ver petróleo, los diferentes campos que hay en Petén Sur, en La Libertad, en el área Naranjo y en Shan. Según el Ministerio de Energía y Minas, en 2011 la producción promedio fiscalizada de petróleo en Guatemala era de 10.000 barriles diarios. Shan producía cerca del 92%, el área de Rubel Santo el 5%,
y Chocop-Yalpemech 2.49%. También Assam producía muy poquito. Sin embargo, como hemos hablado en clase, el petróleo tiene precio y al vender aunque sea poquito se gana a lo largo de todo el año. El 24 de junio de 2005, la empresa Belize Natural Energy descubrió petróleo en su primer pozo exploratorio en Belice, con reservas estimadas en el campo Spanish Lookout de 10.7 millones de barriles de petróleo de 39 grados API. Este petróleo es bastante comercial por ser muy liviano. Vean que en octubre de 2007, Belize Natural Energy reporta otro descubrimiento comercial en el campo Never Delay. Según reportes de la empresa operadora, en el año 2012 tenía 11 pozos productores en el Spanish Lookout, con una producción de 3.000 barriles de petróleo al día, mientras que en el Never Delay 5 pozos productores producían 300 barriles. Entonces aquí tenemos los diferentes permisos o licencias que habían para sacar petróleo o exploración en el área de Guatemala. Entonces tenemos los que están en rojo, que son de producción, y los en verde son exploración. Ahí están los diferentes nombres y podemos ver la ruta que nos puede llevar desde el área de Cobán, pasando por Chisec, hasta llegar aquí a La Libertad y posteriormente a Shan. Estos eran los contratos de producción antes de 2010. Entonces vean las diferentes empresas que estaban en ese momento. Y estos son los contratos que había en fase de exploración. Entonces tenemos, vean que las áreas van disminuyendo en función de qué tipo de proyecto es, según la ley de hidrocarburos. Y vean también otra cosa que se puede ver acá, son la densidad de petróleo. Por ejemplo, en San Andrés Petén, 15 grados API, en Chisec, 22 grados API, en Chisec también, Alta Verapaz, podemos tener 12 grados API, y en el área de Ixcán, entre Cobán y Alta Verapaz, este área de 34 grados API. Entonces vean la gran diferencia de estos serían en Petén Sur y estos son en Petén Norte. Estos son campos que en ese momento hay en exploración. Pueden ver varios. Siempre cuando ven los bloques en exploración o explotación tienen un número y el año en que se fue dada la licencia. Pueden observar acá. 1 2006, 2-85. Y eso nos da ciertas características de los campos. En el caso de Shan, que es su nombre, vean una cosa, fue dado en 1985. La biosfera maya fue declarada en el año 91. Entonces, por derechos, la exploración petrolera llegó primero que la parte ambiental. Entonces, en la ley siempre hay primero en llegar, primero en derechos. Y por eso nunca podrían sacar a la empresa petrolera de los campos que están produciendo. Como podemos ver en la ley, lo que sí puede hacer en un campo es que el mismo tiene una caducidad. En la ley habla de ciertos periodos. Ya, por ejemplo, el campo Shan en el año 2010 venció su periodo y se fue ampliado por medio de la ley de Fompetrol 15 años más para terminar de producir en el área y empezar a hacer un cierre formal. Entonces vemos que a ese campo le quedan aproximadamente 5 o 6 años, si no es que se logra extender más el tiempo de producción. Para los ambientalistas en el área Shan quisieran que eso se terminara de una vez, aunque vamos a ver que la producción petrolera para el país sí tiene ciertos beneficios. Aquí podemos ver la producción de petróleo en Guatemala. En Guatemala se produce petróleo más o menos desde los años de 78. Antes se enviaba por camión hacia los puertos
Y a medida que fue aumentando la producción, que más o menos fue en el año 80, llegaron a cerca de 3.000 barriles diarios o un poco más, se instaló un oleoducto que más adelante vamos a ver, que llegó ya a su vida útil. Actualmente ese oleoducto va a ser nuevamente construido. Eh, el año pasado y antepasado se dieron procesos de licitación que al momento no sé cómo quedaron. Aquí podemos ver esta sería la producción por año y esta es la producción acumulada. Vean que hay oscilaciones. Y podemos ver aquí por campos. El campo en verde tenemos el área de Chocop Yalpemech, azul Rubel Santo. En rojo podemos ver la producción del campo Shan. El campo Shan es el más grande que ha tenido Guatemala y vean que en algún periodo llegó a producir casi 25.000 barriles por día. Sin embargo, a medida que el campo va siendo explotado, este empieza a declinar su producción. Actualmente la producción del campo oscila entre 9.000 y 10.000 barriles diarios. Vean que en 2011 estaba también alrededor de millones de barriles al año, ¿eh? Eran más o menos 4 millones de barriles al año. Aquí podemos ver la producción media diaria. Cuando tenemos aquí enero del 80, vean que la producción era alrededor de 500 barriles. Llegamos perdón, aquí es la producción promedio diaria del área Rubel Santo. Entonces tenemos aquí el área del año 2000. Tenemos 500 barriles, en algún momento se hacen algunos procesos para mejorar los pozos, sube a 2000 y con el tiempo empieza nuevamente a declinar con ciertos picos por año. Es el campo Shan. Vean que el campo Shan en enero de 2000 tenía sus mayores producciones y poco a poco ha ido declinando. Aquí tenemos algunas de las características que ven o hacen ver que el petróleo no es un mal negocio ni para el gobierno, ni el Estado, ni para las empresas. Entonces podemos ver que en petróleo hay dos formas de obtener ingresos por parte del Estado. Uno serían regalías y el otro participación en la producción. En la ley de Guatemala, al inicio las empresas empiezan a producir recuperando costos. Luego de pasado un periodo y análisis financieros que se hacen en el Ministerio de Energía y Minas, a determinado número de años se termina el periodo de recuperación de costos y pasa a ya no solo dando regalías, sino que pasa también a dar participación en la producción, que va cambiando en porcentajes de acuerdo a los años hasta llegar 50-50. Entonces vean que 50% para el Estado y 50% para la empresa. Entonces vean que son estos los rubros que se obtienen de los diferentes contratos. Vean que solo para el año 2011 se obtuvieron 130 millones de dólares en ingresos del campo Shan. Del campo de la refinería La Libertad es una pequeña planta que logra sacar agua y algunos compuestos y hacer también asfalto, que vean su utilidad. No es mucho, pero 7.000 dólares. Pero acá, por ejemplo, empresa petrolera del Istmo, otro campo, le dio al Estado 7 millones. Chocop Yalpemech 400.000 dólares. Atsan 650.000. Las Casas 141.000. Y Use Oil Guatemala 57.000 dólares. Para que vean al final, llegamos solo en el año 2011 a obtener cerca de 139 millones de dólares entre regalías y participación de la producción y otros costos que están en la ley de hidrocarburos. Aquí podemos ver cómo se descompone los ingresos que recibe el país por año. Y vean que oscila más o menos entre 380 millones y 304 millones. Vean que en algunos años puede haber incremento o puede haber disminución. En este caso hubo una variación negativa de 76.000 dólares.
pero vean que el país recibió total de ingresos cerca de 140 millones en el año 2011 y de 94 millones en el año 2010. Si lo pasan a quetzales, estamos hablando de cerca de 700 a 800 millones de quetzales. Aquí podemos ver siempre en ese mismo periodo algunos ingresos que obtiene el Estado en diferentes años. Entonces vean que los ingresos dependen de la producción. Si la producción es mayor, se obtiene más. También depende de los precios. Si el precio está más barato, cae también los ingresos. Entonces son muchas variables las que componen el precio. Aquí en este caso podemos observar los ingresos que tuvo Guatemala respecto a petróleo. Ingresos tributarios, generalmente es el ISR el que se les cobra, el IUCI no, porque están exentos de él. El ISR no se cobra sobre todo, sino sobre solo ciertas actividades, porque el petróleo tiene varias exenciones que le permiten no pagar ciertos impuestos. Pero vean que solo en regalías paga determinado porcentaje que es bien alto, y por eso es que puede llegar hasta entre un 30 a un 50% dependiendo de las fases del contrato. Vean que también hay ingresos no tributarios que son las regalías. La regalía es el pago por sacar un material de un terreno, que puede ser un porcentaje o un pago al propietario o al Estado. Vean que hay una regalía estatal y otra participación en la producción que es mayor. Y vean que la participación en la producción es mayor en función de la cantidad de petróleo extraído y la fase del contrato. Vean que en promedio ha sido la participación estatal de la producción cerca del 63% comparado con los otros ingresos. El ISR es solamente 8%, las regalías apenas son el 13%. La regalía nunca puede ser un valor muy alto porque simplemente es un pago por uso de un recurso. Y donde se puede sacar más es en este caso, por ejemplo, en contratos que tienen gran valor, y se puede pedir una participación que va en porcentaje. Vean que también hay un canon por el número de áreas, el número de hectáreas que tiene cada empresa, en función de, ese no es muy alto. También hay en los contratos obligación de capacitar personal nacional. Y al final podemos ver acá el precio por barril promedio en cada año, y que ese oscila en función de los precios internacionales y la calidad del crudo guatemalteco. Aquí podemos ver las reservas de cada campo. Observen que en el caso de Shang para el año 2019 2018 todavía hay 385 mil millones de barriles en sitio. Aquí podemos ver que 145 mil millones de barriles en Rubel Santo, 63 mil millones en, perdón, estoy hablando en miles, es 358 millones de barriles en Shang, 145 en Rubel Santo, 63 millones en Chinajá Oeste, 12 en Caribe, 111 en Tierra Blanca, Chocop 88, 2 en Chalpemech y en Atzán 8. Entonces vean que las reservas totales para el año 2018 son de cerca de 790 millones de barriles. Multipliquen eso por un valor bajo, actualmente por 800 millones por $40, más o menos, que es el precio bajo actualmente, aunque ahora aún está más bajo que eso. Teníamos cerca de 12 mil millones de quetzales en esta área de acá. Esto es parte de las finanzas de una empresa, y las empresas siempre buscan tener reservas. A medida que se agotan, las empresas deben de buscar más reservas. Observen, otra cosa que está en las reservas es el factor de recobro, es decir, no todo lo que está dentro del campo se va a sacar, y al final nos quedan estas reservas probadas, que es multiplicar esto por esto, y la reserva remanente es lo que se va a producir. Vean que también hay gas, entonces son las diferentes reservas que para las empresas es importante tener reservas. En este caso estamos viendo los diferentes contratos y cuál ha sido la producción
de cada uno de ellos a lo largo del año. Eso no lo habíamos hecho tan desglosada. Y es importante ver que por año pues podemos tener, por ejemplo, para 2018, toda esta producción, mire, de los 12 meses del año comparada con los años completos. Observen que la producción se calcula mes a mes y se integra a un final anual. Aquí ya no están los meses, pero el ministerio por día lleva la cantidad de petróleo que se va enviando, ya sea a la refinería o a través del oleoducto hacia los barcos. Aquí vemos que Guatemala exporta petróleo. ¿Cuál es la razón de exportar el petróleo? La razón es que solo una parte se puede quedar en el país, especialmente aquella que es utilizada para asfalto y muy poco que se utiliza como búnker, pero la mayor parte no puede ser utilizada en el país por la gran cantidad de azufre que tiene y es exportado hacia refinerías donde tienen capacidad para refinar ese tipo de petróleo. Como la mayor parte de producción es del lado de Shan, entonces vemos que el crudo en promedio de Guatemala es un crudo pesado. Aunque como hemos visto también hay campos con crudo más liviano, pero en promedio por casi todo el petróleo que se exporta es de Shan, entonces en promedio es un crudo eh, pesado. En esta gráfica podemos observar que otros productos se exportan de petróleo. Vean que también exportamos gas licuado de presión. Probablemente es el gas que entra a Guatemala. Bueno, aquí les quedo mal, mejor. Vean que también se exportan algunas gasolinas, diésel. Me imagino que esto es porque entran a puerto y salen directamente hacia otros países del área centroamericana. Estas son las diferentes licencias de exploración o explotación en Belice. Las mismas licencias con más detalle en años después. Y aquí podemos ver las diferentes empresas que se encuentran perforando pozos o explorando en el año 2012 en Belice. Esta gráfica es muy importante porque pueden ver la exploración sísmica que se ha llevado a cabo en el país. Es bien intensa. Observen que hay tanto líneas sísmicas en el área del Pacífico como en la cuenca Petén Sur y en la cuenca Petén Norte. También tenemos mucha sísmica realizada en el lago de Izabal y una parte de aquí de la cuenca en tierra. En Belice tenemos toda esta exploración, vean que también han sido bastante intensa y con eso pueden figurarse qué tipo de trampas o la geología que puede generar petróleo. Nuevamente aquí más ampliado el área de líneas sísmicas del área de Petén Sur y Petén Norte y pueden ver que en el caso de los campos ya con más detalle se puede observar que por ejemplo en Shan la intensidad de líneas es bien grande. Aquí tenemos agregado el área de Belice. Entonces, para obtener petróleo, la primera fase es hacer líneas sísmicas para entender la estratigrafía y los tipos de rocas en profundidad. Aquí vemos las instalaciones que tiene Guatemala respecto al petróleo y vemos esta línea negra que está acá, es el oleoducto que va de Shan hacia la línea principal que iba de Rubel Santo hacia el puerto. Actualmente esta línea del puerto ya llegó a su vida útil y va a ser cambiada. Y en petróleo pues hemos hablado de varias fases. Una de ellas es la roca que genera petróleo y la materia prima. Entonces podemos ver en este caso una pequeña cuenca de tipo pantano donde hay un ambiente anóxico, es decir que no hay oxígeno y donde la materia prima es degradada por bacterias anaeróbicas, pero se conserva gran parte de esa materia prima que después pasa a ser querógeno y después petróleo. Entonces vemos que esa materia prima queda
atrapada en roca después de la diagénesis. Aquí la roca sufre cocción y por procesos tanto térmicos naturales como orgánicos empieza a producirse el querógeno, de ahí el petróleo. Entonces vemos aquí ya terminada la fase de la diagénesis, el mismo sepultamiento y calor hace que el petróleo migre, va hacia las trampas y queda aquí atrapado, aquí en la roca sello, que probablemente son lutitas, y queda después para ser explotado el petróleo. Entonces estos conceptos ya los hemos visto en clase, no solo los vamos a leer, pero nos vamos a repetir, que sería la roca generadora, la roca yacimiento, la vía de migración, la roca sello, la trampa, ya hemos hablado varios tipos de planta en la clase anterior de trampas, y el tipo de conservación. Ya hablamos que para que el petróleo se conserve no tienen que haber fallas que logre fugar el petróleo y deben haber suficiente roca sello que evite que el petróleo migre por gravedad hacia las partes superiores. Entonces vemos aquí los conceptos que vimos en la clase anterior de trampas petrolíferas, las trampas estructurales y las trampas estratigráficas. Recordándoles, Petén Sur sería trampas estructurales, mientras que Petén Norte, trampas estratigráficas. En el caso del área del Pacífico, básicamente serían áreas estratigráficas, y en el área de Izabal serían trampas estructurales. Vean diferentes tipos de trampas, pliegues, trampas por fallas, ambas se presentan en Petén Sur, trampas por diapiro en Petén Sur. En las trampas estratigráficas básicamente son secuencias normales, que es lo que hemos estado viendo en la clase, y trampas asociadas a discordancias, que también lo vimos en la clase anterior. Aquí las diferentes edades, vean de más antiguas a más nuevas, y aquí los diferentes tipos de roca, cuándo se formaron, en qué periodo, y cuándo se genera los diferentes tipos de etapas hasta llegar a expulsar el petróleo y preservarlo en una trampa. Ya vimos que Petén es esta área de acá, Petén Norte y Petén Sur, son muy diferentes en el estilo estructural, es decir, aquí hay pliegues y aquí es estratigráfico. Este gráfico ya lo vimos también anteriormente sobre la posibilidad de encontrar o no petróleo en Guatemala, y pudimos ver las reservas. Aquí vemos el área de Belice, las áreas de montañas mayas. Este sería Petén Sur, Petén Norte. Esta es el área plegada del cinturón plegado de Petén y la Sierra Madre de Chiapas, y los diferentes campos que se han encontrado. Aquí se puede ver los diferentes campos que hayamos visto anteriormente en el lado mexicano y la posibilidad de tener petróleo. Entonces pueden ver el tipo de diferentes cuencas y su producción acumulada, las reservas y los recursos que podrían haber prospectivamente. Algo importante en Petén Norte es que en Yucatán, en esta área de acá, cayó un meteorito. Es el área del Chicxulub. Esta área se descubrió haciendo exploración petrolera de sísmica reflexión, y pudieron ver una gran oquedad que se relacionaba con un impacto de un meteorito. Después, por muchas pruebas que se han hecho, se han encontrado pruebas de que en esta zona probablemente cayó un meteorito que modificó totalmente la vida en la Tierra. Vean que ese gran meteorito provocó un graben acá, también provoca el área de Siguanes alrededor de las fracturas estas circulares que tiene el cráter, y podemos ver algunos campos productores ahí. Este sería el área de Sham, y este es el pozo Eagle en Belice. Esta área de acá sería el área de la Reforma y el área de Campeche, ¿no? Aquí. En el área de Reforma pueden ver la gran cantidad de campos que se han encontrado.
Vean que el área de Yucatán no está muy explorada, necesita más pozos y verificar el tipo de reservas que tiene. En el caso de Guatemala sí ha sido intensa la exploración, más o menos andamos cerca de 160 pozos perforados en toda Guatemala. Muchos están concentrados en área de explotación, pero también hay muchos en esta área de acá, ¿eh? Y hay algunos dispersos en otras áreas del país. ¿Cuál fue la roca madre? Pues se cree que básicamente esta oquedad es donde se generaron donde se generó la roca generadora de petróleo, que sería más o menos por acá, miren, donde se ve este gran, sería la localización de esa roca, esta gran graben que tenemos acá. Y aquí quedó material orgánico que atrapó el petróleo y de aquí se genera y después migra hacia las áreas de Shan y el área de Petén Sur. Esto ya lo mencionamos, está hablando sobre el Arco de la Libertad, Petén Norte, Petén Sur y los manaderos que se han encontrado a lo largo de las fallas. Entonces aquí tenemos los diferentes campos manaderos, estas rocas con petróleo. Y algo importante, este grafiquito nos muestra, al menos en los campos de Guatemala, cuál es el origen del petróleo. Y pueden ver que para el caso de Petén Norte estamos cuando vemos el análisis de componentes principales respecto a varios parámetros estadísticos de contenido de hidrógeno, de carbono y otras características, nos ubica a Shan en este sector y Rubel Santo en este sector. Eso nos dice que son de diferente fuente, probablemente, con este análisis estadístico de componentes principales. Entonces tenemos ahí que estos fueron generados en rocas carbonatadas en Petén Norte y en Petén Sur fueron generadas en facies lacustres, principalmente reductoras, es decir, eran zonas más costeras, mientras que Petén Sur se encuentra en un antiguo arrecife. Aquí el campo de Belice está generado por carbonatos arcillosos, que es una playa con influencia de carbonatos. Tenemos diferentes ambientes. Este generado en margas del Jurásico, esta zona de acá, y aquí generado en ambiente de Cretácico medio, en un ambiente carbonatado, principalmente corales, era un antiguo arrecife. Aquí tenemos la migración del petróleo. Vean que la fuente de roca, la roca fuente queda en esta zona de acá, que migra hacia Shan y hacia Petén Sur. Y en el caso de Belice, la roca fuente se ubica por acá. Esto es lo que se haría, se acuerdan de la clase anterior, el sistema de hidrocarburos que vimos anteriormente. Aquí tenemos las diferentes rocas. Vamos a dejar aquí la clase y continuamos posteriormente.